Continuar con nuestro tema el día de hoy. Estamos hablando acerca de la fe. Y hoy vamos a hablar acerca de la fe y su relación con las ofrendas. Pero antes de iniciar nuestro tema, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tus cuidados, porque tú eres bueno con nosotros, Padre, porque nos acompañas en todo momento. Padre, te pido que fortalezcas a mis hermanos y hermanas que han tenido pérdidas de seres amados, Padre. Tú estés con ellos, ayudándoles, Padre, a soportar el dolor, Padre, a pasar este momento de tristeza. Padre, que tú fortalezcas su fe, Padre, que su corazón esté firme y que comprendamos, Padre, que todo lo que sucede, Padre, está en tus manos y que cada uno de los hijos tuyos que mueren realmente es un gozo en el cielo, Padre, porque por fin ven a su Señor. Y que nos duele mucho a veces perder a nuestros seres amados, Padre, pero también, Padre, tenemos la certeza que tú los recibes en tus brazos, Padre, y nosotros podemos gozarnos de que ellos están en un lugar mejor. Padre, así que te pido que fortalezcas a mis hermanos y hermanas, Padre. Te pido que nos ayudes, Padre, en nuestras necesidades, que cures nuestras dolencias, Padre. Que veas a tu pueblo, Padre, y sanes sus enfermedades, Padre. Ayúdanos a atravesar estos momentos difíciles, Padre, que estamos atravesando el mundo entero, Padre. Problemas de salud principalmente, problemas también de recursos, Padre. Te pido que estés ayudándonos, Padre, en todo momento, Padre, y que tu palabra sea predicada en todos lados, Padre, y que la gente escuche de ti, escuche de tus mensajes, Padre, y que puedan adoptar la fe cristiana. Te pido que nos fortalezcas en todo momento, Padre. Te pido que nos acompañes en este momento para que podamos meditar en tu palabra y que tu palabra nos instruya y nos motive a hacer la parte que nos corresponde. Padre, te pido, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos en sus necesidades, que tú proveas, Padre, que cuides su salud. Padre, te agradecemos, Padre, por tu gran amor, Padre, y alabamos tu bendito nombre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener nuestro tema el día de hoy. Estamos en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hemos estado hablando acerca de la fe. Y el tema del día de hoy, titulado La fe y su relación con las ofrendas. ¿Tiene alguna relación la fe con lo que podemos dar a través de nuestros diezmos y ofrendas? Vamos al capítulo 11 de Hebreos, verso 4, y vamos a darle lectura. Dice de la siguiente manera: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Estamos hablando del caso de Abel y relaciona su fe en este verso en Hebreos 11:4, relaciona su fe con sus ofrendas. Vamos a ir al hecho histórico que está en Génesis capítulo 4, verso 4. Dice de la siguiente manera: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Tenemos también que su hermano ofreció ofrenda igualmente, pero su hermano ofreció del fruto, dice el verso 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y vemos una gran diferencia entre la ofrenda que trajo Caín y la ofrenda que trajo Abel. Y ha sido tanta la diferencia que dice que aún ese acto que realizó miles de años atrás sigue dando fe, sigue dando testimonio de la fe que Abel tenía. Así que nuestras ofrendas se ven relacionadas con nuestra fe. Y esto es en cierto punto lógico, porque dice que el que cree en Dios, el que tiene fe, es necesario que le crea. Regresamos al libro de Hebreos, capítulo 11, verso 4.
Ese es nuestro tema principal. En el verso 6 que ya hemos hablado, en su última parte, dice, el que se acerca a Dios, crea que le hay. Si nosotros tenemos fe, sabemos que existe. Sabemos que Él es dueño de todo lo que hay en el planeta. Sabemos que Él es dueño aún de nuestras propiedades, de nuestras pertenencias. Cuando nosotros somos conscientes de su existencia, sabemos que todos los logros que podamos llegar a tener y todos los recursos que llegamos a poseer, todo proviene de Dios. Si no fuera Dios el que actuara en nosotros, entonces no tendríamos nada de lo que actualmente tenemos. Si todo le pertenece a Dios y sabemos que existe, entonces no nos costará trabajo ofrecerle a Él la parte que le corresponde. Dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe. Pero también veíamos en aquella ocasión que también es necesario que creamos que Él es el que da el reconocimiento, galardonador de los que le buscan. Así que, hermanos, las ofrendas se relacionan con la expresión de nuestra fe. Nosotros tenemos un gran trabajo, una gran comisión, le solemos decir, el cual es que la palabra de Dios, especialmente el Evangelio de Salvación, se escuche en todo el mundo. Hoy en día, decíamos o comentaba en otras ocasiones, hoy en día la palabra de Dios es predicada en todo el mundo. Y esto es algo que nos debe causar gozo. En medio de esta dificultad que tenemos de la pandemia, los cristianos se pueden gozar que encontramos la bendición de que la palabra de Dios es predicada. Es predicada y es escuchada alrededor de todo el mundo. Ahora, esta acción de llevar el mensaje, estamos en un mundo material el cual tiene un costo. Y si nosotros no tuviésemos ese interés por dar la parte que debemos ofrecerle a Dios, si no tenemos en nuestro corazón dar nuestras ofrendas, entonces no le damos la importancia de vida al mensaje de predicación, no le damos la importancia de vida al evangelio. Eso quiere decir que nuestra fe tal vez no es tan firme. No estamos procurando hacer lo que corresponde a hombres de fe. Pero note también lo que dice el texto. Estamos en Hebreos capítulo 4, capítulo 11, verso 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente ofrenda. Y lo que Dios demanda de nosotros es que nuestras ofrendas sean excelentes. Entreguemos lo mejor. Hay una gran diferencia entre las ofrendas y las limosnas. Aquellas personas que no creen en un Dios todopoderoso, pues se acercan a Dios para ofrecer limosnas, aquello que sobra, aquello que es lo menos entre lo mucho que Dios nos ha dado. Pero los creyentes nos acercamos a darle lo mejor a Dios. El ejemplo bíblico en este caso es Abel. Y vemos en la lectura en Génesis 4:4 que él ofreció de lo mejor, de los primogénitos de su ganado, entregó los más gorditos, los sanos, los que estaban bien. Él se esforzó en separar lo mejor para de esa forma honrar a Dios. Yo les tengo una pregunta. ¿Será que Dios necesitaba de esas ovejas, de ese ganado para alimentarse? ¿Será que nosotros pudiésemos cocinar, fabricar algo que agrade a Dios, que satisfaga su hambre? Es obvio que no. Lo que se ofreció, lo que se ofrecía en los tiempos antiguos como sacrificio a Dios y que eran consumidos por las llamas, no eran para saciar el hambre de Dios, porque nada lograría saciar su hambre. Porque si Él quisiese, pudiese tomar de cualquier animal del campo, porque es su pertenencia, y saciar su hambre. Las ofrendas que se entregaban, el valor de esas ofrendas radicaba en la intención del corazón. Es necesario
que el hombre de fe esté confiado en que Dios existe. Y si Dios existe, entrega lo mejor que le puede dar a su Dios, porque sabe que Él existe. Sabe que existe y que dará su recompensa en su debido tiempo. Pero sus ofrendas no vienen a razón de buscar la recompensa, sino que viene y da lo mejor a Dios y sabe que Dios es un Dios vivo y que no desamparará su esfuerzo. Sabe que Dios ve los corazones. Algunas personas se acercan a dar ofrendas por compromiso, porque se sienten comprometidos socialmente, porque saben, cuando estábamos reunidos en los templos, que está el plato de las ofrendas y que si alguien no pasa, pues es notorio, más en congregaciones pequeñas como la nuestra. Es notorio cuando alguien no da ofrenda. Y entonces, para no sentirse mal, para que la gente no critique el hecho que no dio, entonces pasan y dan. Esa ofrenda no es agradable a Dios, porque no fue con el propósito de entregar lo mejor, simplemente lo hizo para no quedar mal. Así que el hombre de fe es movido porque sabe que Dios existe. Algunos otros podrán entregar sus ofrendas esperando ser aplaudidos, esperando ser reconocidos. Algunas personas se acercan a hacer ofrendas, donaciones en busca de los aplausos. Esas ofrendas son vanas, no tienen ninguna repercusión, carecen de importancia y de valor. ¿Por qué? Porque Dios ve los corazones. Nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios que puede ver los pensamientos, que puede ver las intenciones del hombre. ¿Y cómo podemos agradar a Dios si nosotros venimos con intenciones mezquinas, con intenciones erróneas? Es así que la fe va relacionada con las ofrendas. Abel ofreció lo mejor a Dios porque él confiaba en Dios, porque sabía que Dios es veraz, porque sabía que Dios se goza de un corazón dispuesto a desprenderse de lo suyo y dar lo mejor. Dios se agrada del sacrificio de las personas. No se preocupa tanto de la porción, no se preocupa tanto si la persona dio una suma muy grande, sino de lo que el esfuerzo, la intención de esta persona. Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 9, verso 7. 2 Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué es lo que hace gozarse al Señor? ¿Qué es lo que ama al Señor? Dios ama esa disposición, que con gratitud viene y ofrece a Dios lo mejor. No porque le cause tristeza no dar, no porque sea necesario, porque están pasando la charola, el plato de las ofrendas, sino porque la persona tiene en su corazón el dar a Dios lo que le corresponde, dar alabanza a Dios con lo mejor que tiene. Ahora, ¿será que Dios, transportando la pregunta que hicimos hace rato acerca de los becerros, ¿será que Dios necesita de nuestro dinero? Por ahí había un chiste irónico, sarcástico acerca de las ofrendas. Y dicen de un sacerdote que recaudaba las ofrendas y entonces después de que cerraba el templo, agarraba las ofrendas y le decía al Señor: voy a arrojar las ofrendas, las que agarres son tuyas y las que caigan son mías. Evidentemente todo iba a caer en el suelo, nada iba a ser suspendido en los aires y llevados al cielo. Las ofrendas que se entregan, si bien Dios no viene literalmente y las toma, sabemos que es para que el ministerio de la predicación se continúe. Sabemos que se usa para el mantenimiento y sostenimiento de los templos. Alguien decía por ahí:
No son necesarios los templos. Dios no nos mandó a construir templos. Esto es cierto, no nos mandó a construir templos, pero sí necesitamos un lugar donde reunirnos. Necesitamos un techo que nos proteja del sol y de la lluvia. Y por eso hemos construido templos. Hay que hacer templos hermosos porque dan testimonio del Dios que adoramos. Pero tampoco hay que irnos al extremo de los lujos y desperdiciar dinero en estos rubros, porque al fin y al cabo los templos se van a quedar. Muestra ahora es que nuestros templos están cerrados y gran parte de la nave no se usa. Solamente usamos algún espacio para grabar las predicaciones. Entonces, ese material se quedará. Pero ¿qué es lo importante en lo que usamos las ofrendas? Bueno, las ofrendas se usan para que la predicación continúe. Y no es que se cobre un sueldo y si no se cumple, pues no predicamos. Simplemente se ve estorbada nuestra predicación si nosotros tenemos que dedicar más tiempo a las cosas seculares que a las cosas que tienen que ver con Dios. Se dice en las Escrituras que no se pueden servir a dos señores. Al fin y al cabo, saldrás dejando mal a uno. Y eso pasa con muchas personas que trabajan en la iglesia como pastores de medio tiempo. No pueden rendir lo mismo porque tienen que servir al otro señor. Y eso es bueno y es normal. Está trabajando, necesita ser responsable, porque si no es responsable en su trabajo secular, entonces habla mal del cristianismo. Siendo responsables, a veces tenemos que ser irresponsables con la iglesia cuando se atraviesan compromisos con el trabajo secular. Por eso, a la medida que las iglesias pueden, debiesen sostener un ministerio de predicación. Y el recurso de cada miembro va a razón de esto: poder sostener ese ministerio, poder mantener los gastos que genera la predicación, los folletos. En este caso ahora usamos el internet para llevar la predicación, los gastos que pudiesen haber. Algunas iglesias pagan gastos de teléfono para tener a alguien ahí que recepcione llamadas, para estar al pendiente de las llamadas. Depende del ministerio que tanto haya crecido la iglesia, los rubros van aumentando. Es así que si nosotros creemos en que Dios existe y que está preocupado, o su interés, mejor dicho, es de que las personas conozcan el mensaje de salvación, no nos costará trabajo desprendernos de lo nuestro para darlo con tal de que el objetivo se cumpla. Pero si no creemos, si nosotros dudamos, pensaremos como piensa el mundo. ¿Qué piensa el mundo al respecto de esto? Bueno, el mundo cree que nosotros estamos desperdiciando nuestro tiempo, que estamos desperdiciando nuestros recursos. Creen que muchas veces las ofrendas sirven para enriquecer al pastor. Si bien hay siervos que hacen mal uso de los recursos, pero esto no es la regla. Muchas personas, muchos pastores sinceramente se esfuerzan a predicar el evangelio y deciden renunciar a los lujos y vivir con lo más básico con tal de seguir entregados a la predicación. No todos han sido personas que se aprovechan de los demás, pero el mundo lo ve así, porque al mundo no le es importante el mensaje de la palabra de Dios, porque para el mundo el invertir en el rubro de la predicación pues es una mala inversión. Es mejor invertir en la diversión, no en la predicación. Pero nosotros que creemos en Dios, que creemos que existe, ofrendamos de lo que tenemos para que estos propósitos se cumplan. Así que nosotros debemos venir con una actitud alegre. Eso demuestra la calidad de nuestra fe. El poder acercarnos y entregar de lo mejor de lo que tenemos y con una buena actitud habla del Dios que creemos. Verso 8, estamos en 2 Corintios capítulo 9, verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Creemos que Dios existe y creemos que Dios provee a cada miembro de la iglesia y provee en abundancia.
no solamente para sus necesidades, sino que Dios va a proveer para que también usted pueda participar. Por eso cada uno da como propone en su corazón y cada uno da conforme Dios le ha prosperado. Pero si usted cree que Dios es el que da la economía en su hogar, entonces también debe proveer, porque Dios le ha dado para sus necesidades y para que usted participe de la predicación, para que usted participe del ministerio, para que usted participe de la adoración a Dios. Es así que no solamente vas a tener, dice, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. A veces también relacionamos la fe con la abundancia. Las personas de mucha fe tendrán mucho dinero. Y eso es un error. Pablo es una persona sencilla que predica el evangelio. Él tiene mucha fe, pero no tenía muchos recursos. Muchos creyentes en las escrituras eran pobres, pero de una gran fe. Muchos creyentes buscaban la forma de apoyar el ministerio a pesar de que tenían pocos o casi nada de recursos. Pero Dios es fiel y Dios es bueno. Y entonces da para todas las necesidades lo suficiente. Y van a tener lo suficiente y van a tener para que abunden en toda buena obra, para que ustedes participen de toda buena obra. Hay muchos ministerios que se pueden hacer en una iglesia. Yo tengo en mente una iglesia que apoya, no solamente ha sostenido el ministerio de predicación y tiene 2 pastores, sino que también apoya en el área de las viudas, en el área de las personas necesitadas, apoya a veces con medicamentos y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque hay personas detrás de todo esto que están dispuestos a desprenderse de lo suyo para poder ayudar a los demás y para que el ministerio continúe. Es necesario tener fe para hacer todo esto. Porque si no tenemos fe, si no creemos que Dios existe, si no creemos que Dios es galardonador de los que le buscan, entonces tendremos una vida religiosa, una vida muy pasiva, una vida que no está dispuesta a los sacrificios, una vida que le gusta las comodidades, una vida que no le ve la importancia al invertir en el rubro de la predicación. Así que sabemos que Dios existe y tenemos un gran ejemplo. Regresamos a Génesis 4:4. Acompáñenme nuevamente para observar un poco más acerca de la descripción de Abel. Dice: y Abel trajo también de los primogénitos, lo primero de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. No solamente los primogénitos, sino los más gordos, los más agradables. Imagínense si Abel hubiese pensado: esta ovejita está muy gordita, ¿para qué ofrecerla a Dios? Mejor lo llevo a mi casa para que los míos disfruten de este banquete. Sería una actitud egoísta. Sin embargo, él agarra y se desprende de eso, de lo más agradable, y se lo entrega a Dios. Y dice: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Quieres que Dios te vea con agrado? Acércate pensando que existe. ¿Quieres que Dios se agrade de tus ofrendas? Entrégalo con amor y entrégalo mejor. No quejándote, no teniendo en tu corazón una mala actitud, sino un gozo de poder contribuir en la obra del Señor. Regresamos a Hebreos 11:4, donde estamos disertando principalmente. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Es lo que hemos visto hasta este momento. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Una persona justa es una persona que hace lo correcto. Es una persona que no ve por sus intereses personales, sino por lo que es correcto, por lo que le debe corresponder a cada quien. Es imparcial, cumple con sus compromisos. Y cuando Abel entregó, entonces se le consideró una persona justa, una persona que tiene buena relación con Dios y con sus semejantes, una persona que sabe distinguir que Dios le ha dado todas las cosas
y separa lo que es justo entregar a Dios. ¿Y qué es justo entregar a Dios? Ya hemos dicho, lo mejor de lo mejor que tengamos. Alcanzó testimonio. ¿Ante quién alcanzó testimonio? En el relato bíblico, los personajes que están ahí son Caín, Abel y Dios. Alcanzó buen testimonio delante de Dios, porque su hermano no lo vio como buen testimonio. Siempre habrá quien le cause celos a aquel que da con liberalidad, aquel que da lo mejor que tiene. Hay quien esto lo verá mal y criticará lo que hace. Pero eso no le importó a Abel. Abel entregó lo mejor que tenía con gozo y nadie le quitó ese gozo. Y Dios vio esto. Y eso le fue de testimonio a Dios de que las acciones que Abel desempeñaba eran acciones de fe. Dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún, habla por ella. La Biblia es clara y dice que Dios dio testimonio de las ofrendas que Abel entregó. ¿Dónde están esos testimonios? Bueno, sabemos que el relato de Génesis es escrito por Moisés, al menos eso es lo que se cree por medio de la tradición judía. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, conocido como el Pentateuco. ¿Cómo supo Moisés acerca de este evento? Bueno, fue por inspiración. Nosotros creemos que Dios reveló, inspiró a los hombres, los condujo a plasmar por escrito lo que Dios quería que nosotros conozcamos. En este caso, Moisés no estuvo presente, pero Dios sí. Y Dios dio testimonio y le dijo a Moisés que escribiera aquel relato, aquel acontecimiento. Así que esa ofrenda que dio Abel se dio testimonio de que lo que hizo estuvo bien, de que lo que hizo le fue agradable, acepto a Dios. ¿Dónde más se da testimonio acerca de esa acción de Abel? Bueno, en el pasaje de Hebreos que estamos estudiando, Hebreos 11:4. Aquí, otra vez, vemos la acción de la inspiración para que este escrito esté en el libro de Hebreos, y Dios da testimonio a través del escritor de Hebreos para decir que esa ofrenda que dio Abel fue una ofrenda movida por la fe, y que es una ofrenda que ha causado que Dios vea a Abel como alguien justo. Y entiéndame que justo no estamos hablando de la justificación para salvación, sino de alguien que es correcto, íntegro, alguien de buen testimonio, alguien que ofrece a Dios lo que a él le corresponde y como debe entregarse a Dios. Así que, hermanos, cuando nosotros decimos tener fe, es necesario que, como dice Santiago, que nuestra fe sea visible. Hoy en día estamos en medio de una situación que está afectando la salud a nivel mundial. Y muchos cristianos han salido afectados de esto. Muchos cristianos se ven enfermos. Esta pandemia no solamente ha traído problemas de salud, sino que también está trayendo problemas de salud espiritual. Muchos creyentes, después de que esto acabe, muchos creyentes no estarán en las iglesias. Muchos creyentes o aquellos que decían ser creyentes se habrán ido. Otros tantos que son creyentes pero inconstantes se habrán enfriado. Muchas personas en iglesias más grandes, en cuanto a número de participantes, se ve menguada la participación de sus fieles en lo que son las transmisiones. Poco a poco se han ido enfriando. Se ha visto reflejado también estos daños en la economía, no solamente de la iglesia, las iglesias locales, sino que también en todo lo relacionado con Dios. Por ejemplo, hoy salió una noticia en un periódico cristiano diciendo que más de la mitad de las sociedades bíblicas
aquellas encargadas de que la Biblia se reproduzca, se venda y se regale en muchas ocasiones, más de la mitad quebrarán a causa de la pandemia, o sea, cerrarán sus puertas. Estamos hablando de 88 entidades que prácticamente están en la bancarrota. Ha traído muchos efectos, no solamente en la salud. Algunos templos están buscando abrir con tal de que la economía se sostenga, la economía de sus templos. Pero eso no debiese afectar si nosotros participamos dando lo que corresponde, según Dios nos haya prosperado. Si nosotros nos esforzamos con fe, sabiendo que Dios proveerá para que podamos dar, Dios dará, y cuando Dios dé, entonces nosotros tenemos que responder. La fe es una fe que se muestra. La fe cristiana no es una fe que se mantiene en el intelecto, es una fe que se involucra en todas las áreas. Hablábamos la semana pasada en la obediencia a Dios, en las buenas obras, en nuestro buen testimonio, pero nuestra fe también se demuestra en nuestra participación económica, dando a Dios lo que le corresponde y dando lo mejor de lo mejor. Es así que esa fe de Abel alcanzó gran testimonio. ¿Cómo está nuestra fe en cuanto a las ofrendas? Nosotros también somos partícipes del ministerio de predicación a través de nuestras ofrendas. Somos partícipes de los negocios de Dios a través de nuestras contribuciones. Nuestra fe se demuestra en esto. Es sorprendente, con esto termino, que las personas de menos recursos son las personas que más dan. Y no hablo de cantidades, hablo de ser consistente, hablo de sacrificio. Esas personas que tienen escasos recursos son aquellos que se atreven a retar su fe y decir, daré por fe. Eso es muy interesante, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y a veces nosotros necesitamos pasar por esos momentos para entender la importancia de tener fe a la hora de dar. Hermanos, esto es mi exposición en cuanto a la fe y la relación que tiene con las ofrendas. Vamos a abarcar 2 rubros más acerca de la fe. ¿La fe puede aumentar o es una fe dada solamente y no aumenta? ¿Qué relación tiene la fe con el conocimiento bíblico? Son temas que estaremos hablando en las próximas exposiciones. Dios les bendiga. Nos vemos en la transmisión del miércoles en el estudio del Evangelio según San Juan.